Acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, para Darcy, para Juan Lozano, los miembros de la mesa y para toda su audiencia. Gracias por darnos esta entrevista. Estamos a esta hora en vivo en YouTube para que usted pueda ver la radio. Señor vicefiscal, queremos preguntarle qué está pasando con la nueva directiva para regular las protestas. Para una persona que no sabe mucho, señor vicefiscal, ¿cómo quedan las protestas en Colombia? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer? Gracias por la pregunta, Luis Carlos. Es muy importante hacer claridad y esta pedagogía sobre la directiva que expidió la señora fiscal general en días pasados. Mire, este es un documento técnico que se viene trabajando hace varios meses por petición del Ministerio de Justicia y trata es de compilar, digamos, una serie de criterios con referencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana respecto de aquellos hechos o eventos que se producen en la protesta social y que eventualmente pueden constituir conductas penales. La directiva en realidad no hace nada nuevo, ni deroga el Código Penal, ni lo modifica, ni deroga el Código de Procedimiento Penal, tampoco lo cambia. Es simplemente una compilación de información jurisprudencial de referentes jurídicos para que los fiscales puedan asumir en su trabajo y lograr, digamos, resolver de mejor manera la tensión existente entre el derecho a la protesta como derecho fundamental que tiene protección constitucional y los actos violentos o los delitos que se puedan cometer con ocasión del desarrollo de la protesta social. Digamos que este es el sentido de este documento que se vino elaborando de manera muy juiciosa, muy seria, que se presentó al Consejo de Política Criminal en el mes de julio, que se socializó con la FLIP en el mes de agosto y que a principios del 10 de septiembre ya se constituyó, digamos, en una directiva que suscribió la señora fiscal. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Señor vicefiscal, muy buenos días. Mire, hay quienes consideran que esto le ata las manos a la policía frente a este caso de protestas que no les permite reaccionar ante algunas violentos o ante quienes emprendan acciones contra ellos, que usted sabe suele suceder en una protesta. ¿Esto es cierto? No es cierto. Realmente, digamos, uno tiene en el contexto de una protesta, pues desde luego que se presentan situaciones bastante complicadas y bastante tensionantes en cuanto al cumplimiento del deber que tiene la fuerza pública y el desarrollo que tiene la dinámica de una protesta social. Como la Corte Constitucional lo ha notado, la protesta social tiene una naturaleza disruptiva, es decir, necesariamente una protesta genera un desacomodo, un desajuste del orden público. El punto está en lograr ponderar y conciliar, digamos, esa alteración del orden público con el ejercicio del derecho a la protesta social. Y lo que hace la directiva es simplemente, cuando se refieren la directiva al límite, al uso de la fuerza pública, simplemente lo que se trata es de buscar o instar al respeto por los principios de necesidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad para evitar que haya excesos en el ejercicio, digamos, de la fuerza, y tratar de que se mantengan los límites que esto conlleva. No siempre es fácil esto, pero digamos el planteamiento teórico del que se parte es buscar que la fuerza pública, como lo ha concebido, digamos, la jurisprudencia internacional y la nacional, cumpla la ley sin afectar, digamos, lo menos posible el desarrollo de la protesta pública y haciendo uso de los medios menos violentos para, digamos, neutralizar aquellos actos que puedan constituir un desborde de la protesta social. Es un principio de ponderación, pero de ninguna manera le ata, digamos, las manos a los miembros de la fuerza pública, y tampoco la directiva es una propuesta de impunidad, porque claramente la directiva dice que aquellos delitos o aquellos actos violentos que desbordan el ámbito de protección del derecho a la protesta deben ser judicializados. Entonces, digamos que la directiva no apunta en ningún momento
a hacer prevalecer por encima de la violencia o de encima de los delitos el derecho a la protesta social. Claramente se define que lo que tiene protección constitucional y convencional es la protesta social pacífica. Buenos días, doctor Guerrero, los saluda Juan Lozano. A propósito de esto que usted menciona, hay dos caras, digamos, en la ecuación. Los derechos de quienes convocan la protesta social pacífica y participan de ella, y por el otro lado, en la otra cara de la moneda, sus deberes. Entiendo que hay una consideración sobre esas dos caras de la moneda frente a la protesta social pacífica. Sí, así es. Buenos días, Juan. Exactamente. Es decir, como lo mencionaba anteriormente, la propia naturaleza o la dinámica, el contexto de una protesta social encierra, digamos, una serie de manifestaciones y de expresiones que no siempre, por ejemplo, pueden ser controladas en su totalidad por los convocantes, en cuyo caso se deja claro que los excesos que algunos de los participantes, los excesos que puedan incurrir algunos de los participantes, pues serán ellos quienes puedan responder eventualmente frente al derecho penal por este tipo de acciones. Siempre esas son las dificultades que tiene justamente la visión de la protesta social pacífica, porque necesariamente, como lo mencionaba anteriormente, ella es la expresión de un derecho fundamental, el derecho a la libre expresión, pero al mismo tiempo implica o conlleva la afectación de ciertos derechos. Esta tensión, este choque entre derechos es el que lleva a que muchas veces debamos ser muy cuidadosos en el análisis de los límites y de en qué casos en particular realmente se está frente a una conducta con características de delito. Ahora, sí está claro que en muchos casos la protesta social, con ocasión, de la protesta social, se generan conductas delictivas. Y esto, digamos, no está protegido por la directiva ni forma parte del ámbito de protección del derecho a la protesta social pacífica. Precisamente para hacer estos y tener criterios de ponderación, de razonabilidad, de entendimiento del desarrollo de la protesta social, es que se busca contribuir con este documento, con esta directiva, que no es sino una compilación de la jurisprudencia nacional y convencional relacionada con los temas del derecho a la protesta social y con las eventuales conductas penales que ahí puedan generarse. Entonces, lo que busca el documento es proporcionarle a los fiscales criterios para que se garantice esa intervención de la Fiscalía dentro del marco del entendimiento del respeto al derecho fundamental de la protesta y al mismo tiempo en la necesidad de investigar y judicializar de conformidad con la ley aquellas conductas que desbordan o son violentas y van más allá del ámbito de protección a este derecho fundamental. Señor vicefiscal, pero esa no es una línea muy difícil de interpretar, porque es que pues en Colombia estamos acostumbrados a las protestas y uno podría decir que buena parte de las protestas que se generan en Colombia terminan en hechos de alteración del orden público, en situaciones caóticas, en violencia. ¿Cómo va a hacer la Fiscalía para delimitar cuándo esa violencia es producto de los actos exacerbados y de los ánimos exacerbados, como dice la directiva de la Fiscalía, y no de una determinación criminal? ¿Cuáles son los elementos? Justamente las dificultades y las complicaciones que presentan este tipo de tensiones son las que hacen valioso el documento que escribió la señora fiscal, digamos, porque ahí se brindan elementos y herramientas para que los fiscales puedan hacer su test de proporcionalidad y de razonabilidad frente a determinadas situaciones muy precisas y muy concretas sobre la situación. Y además recuerda la directiva, por ejemplo, la composición jurídica y dogmática de algunas conductas penales que pueden surgir con motivo de la protesta, pero que tienen una composición jurídica, digamos, muy clara. Por ejemplo, en la obstrucción de vías, a veces la protesta social conlleva una obstrucción de vías, pero en qué casos esta obstrucción se vuelve relevante para el derecho penal. Y es el propio Código Penal, que lo recuerda la directiva, el que precisa, por ejemplo, que en aquellos actos propios que afecten la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, es cuando se vuelve, digamos, relevante para el derecho penal esta obstrucción de vías.
Ese tipo de ponderaciones, ese tipo de análisis son los que justamente deben realizar los fiscales en cada situación en concreto, y lo que busca la directiva es entregarles este arsenal de conceptos teóricos y jurídicos para que ellos puedan elaborar, digamos, ese análisis en los casos que deban investigar o judicializar. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Señor Vicefiscal General de la Nación, don Gilberto Javier Guerrero, gracias por ayudarnos a entender bien cómo quedan las protestas, cómo quedan delimitadas, qué significa todo esto y qué significa para la ciudadanía. Le mando un abrazo, es usted muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un gran día, muy amable. Gracias, doctor Guerrero. Son las 8:53 en la FM. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz, camiones y buses.